Sean bienvenidos, ahora hablaremos sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados, comúnmente denominados PCGA. Si te gustan nuestros videos, por favor, danos tus likes. ¿Qué son los PCGA? Son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Esas reglas nos permiten contabilizar los ingresos y gastos y operaciones de ajustes de una manera uniforme, todas las empresas que los adoptan. ¿Y de dónde proviene o cómo se integra ese nombre de los PCGA? Hacemos una remembranza relacionando el concepto. Nos habla de que son principios, y los cuales, los principios son máximas o normas por las que uno se guía. De igual forma, son una regla general adoptada para servir como guía de una acción. O sea, son elementos propios considerados como base para realizar actividades. De igual forma se considera la palabra general, y esto va enfocado a determinados vocablos que pueden decir común, usual, frecuente, prevaleciente. O sea, son aquellos elementos que podemos aplicar a diferentes empresas de diferente tamaño. Y aceptar, que es otra palabra que va inmersa dentro de la frase y que significa aprobar, dar por bueno, admitir. O sea que ha sido aceptado por los colegios de contadores, por los contadores profesionales y por las empresas debido a que su aplicación es de beneficio común y que no altera las operatividades. Por lo tanto, en consecuencia, los PCGA constituyen reglas generales adoptadas como guías y fundamentos de aplicaciones contables, aprobados como buenos y prevalecientes. Estos PCGA fueron aprobados en 1965 en Argentina. Tenemos una serie de principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales iremos desarrollando a través de este proceso. Comenzaremos el principio de equidad, el cual detalla que todo estado financiero debe reflejar la equidad entre intereses opuestos, los cuales están en juego en una empresa o ente dado. Aquí tenemos la relación de las operaciones que tiene la empresa y los registros que realiza. Por lo tanto, la contabilidad tiene que ser ecuánime e independiente de los intereses. Lo que tiene que realizar es las operaciones normales de las actividades u operaciones realizadas. No tiene que dar prioridad a ningún recurso, sino simplemente registrarlo en el momento que se genera. Tenemos el caso de una empresa que va a registrar los gastos por compra de materiales o por el pago de un servicio. A cada quien de los proveedores se les establece un plazo y por lo tanto cada registro debe de hacerse en su momento, a cada quien, y no se debe de priorizar registros en detrimento de otro. Principio de partida doble, y que nos dice: en toda operación debe haber un deudor y un acreedor, cuyas operaciones y el registro de las mismas en el aspecto contable tienen una causa y un efecto. Cuando hacemos una operación de compra, la causa, que es la operación de compra y que se incrementan los inventarios, tiene un efecto en el cual sale dinero de nuestras cuentas bancarias. O sea, se incrementan nuestras existencias y entregamos dinero. De igual forma, cuando hacemos una venta, una causa y un efecto, ingresa dinero a nuestras cuentas y sale mercadería para nuestros clientes. Hay un cargo y un abono. En este caso, definimos que cada transacción tiene un débito o cargo, así como tiene un crédito o abono por igual monto para ambos elementos contables. Principio de ente. Los estados financieros se refieren siempre a un ente, donde al propietario se le considera como tercero. Al crear una empresa, se establece una personería jurídica, la cual maneja todos sus recursos y obligaciones. Toda operación de compra y venta debe ser registrada en la contabilidad. Si uno de los accionistas compra una casa, debe de hacer la compra con su dinero y registrarla a su nombre, lo cual no se debe de mezclar con los recursos de la empresa. Y si alguien hace una compra con los recursos de la empresa, debe hacer y registrarse una cuenta por pagar de parte del inversionista, así como en la empresa se debe registrar una cuenta por cobrar para que posteriormente se abone. Principio de bienes económicos. Los bienes económicos son todos aquellos bienes materiales y o inmateriales que pueden ser evaluados en términos monetarios. En este caso, tenemos las operaciones de compras de diferentes bienes y servicios, para lo cual hay determinados recursos que son llevados a los inventarios, a las existencias. Por lo tanto,
Si compramos una maquinaria, es un bien económico, para lo cual debemos registrarla a su precio de adquisición, de acuerdo a lo registrado en los documentos de la compra realizada. Moneda común denominador. Para registrar los estados financieros se debe tener una moneda común, la cual es generalmente la moneda legal del país en que funciona el ente. En este caso, la empresa debe registrar sus actividades financieras, de operaciones contables, operaciones financieras, con la moneda de uso común del país. En Europa, la moneda de uso común es el euro. En Estados Unidos y algunos países asociados es el dólar. En México es el peso. En otros, por ejemplo, el sol en Perú, el colón en Costa Rica, el quetzal en Guatemala. Por lo tanto, con ese tipo de moneda deben de realizar sus registros contables, a menos que determinada normativa indique lo contrario. Principio de empresa en marcha. La empresa a la que se le registran sus actividades financieras tiene vigencia de funcionamiento temporal con proyección a futuro, a menos que exista una buena evidencia de lo contrario. Las empresas han sido creadas para funcionar indefinidamente, porque al crearla se crea una personería jurídica para la cual se le determina una vida infinita, debido a que a través del tiempo irá generando sus recursos propios y los accionistas han elaborado esa empresa para su operatividad, a menos que en determinado reglamento o normativa o aún en la Carta de Constitución se establezca que va a trabajar o va a elaborar sus actividades de manera temporal, que muchas veces pudiera ser una empresa temporal por proyectos de gobierno. Muchas veces algunas empresas pudieran ser creadas temporalmente debido a algunos ajustes empresariales para de alguna manera fortalecerse y que después pueda ser absorbida por otra empresa. De lo contrario, las empresas se definen como creación de vida infinita. Principio de evaluación al costo. Los activos y servicios que tiene un ente deben registrar a su costo histórico o de adquisición. En este caso, al comprar un bien, registramos el precio registrado en el contrato o la factura, que es el costo de adquisición. También en algún momento se le pudieran sumar determinados costos, como por ejemplo costos de transporte, costos de instalación, que al final se acumularían como costo del bien comprado. Principio de periodo. Los resultados de la gestión se miden en iguales intervalos de tiempo, para que así los resultados entre ejercicio y ejercicio sean comparables. En este caso, hay determinados tiempos establecidos en la normativa nacional. Generalmente, el periodo contable inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del año respectivo, que es el ejercicio fiscal. Con esto, nos ayuda a medir dichos intervalos de la empresa. No podemos hacer mediciones de 6 meses contra un año. Entonces, al determinar el ciclo o periodo contable de un año, podemos comparar año con año su operatividad y resultados de manera que podamos establecer criterios objetivos de medición y avance en algún momento de las ganancias o pérdidas u operaciones de la empresa. Esto nos ayuda a ser comparables. Principio de devengado. Los efectos de transacciones y eventos económicos deben reflejarse en la información financiera en el momento en que ocurren, independientemente de la fecha en que se realicen. Determinadas transacciones de compras o ventas se realizan al crédito y al contado. Por lo tanto, nosotros en la contabilidad debemos registrar las operaciones en el momento que se hace la transacción. En este caso, nosotros debemos registrar las operaciones al momento en que el proveedor nos entrega la factura o nosotros le entregamos la factura al cliente. No importa si lo pagan ahora o si nos lo pagan en 15 días, pero ahora debe hacerse esa operación de registro. Este es el principio del devengado. No importa si me lo pagan ahora o dentro de 15 días, debo de registrar ese ingreso, lo cual se va a reflejar en los estados financieros como una operación cierta. Principio de objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y el patrimonio deben medirse y registrarse objetivamente en los registros contables, siguiendo todos los principios tan pronto como sea posible. En este caso, tenemos las operaciones financieras que muchas veces son fluctuantes. Por lo tanto, en algún momento deben hacerse los ajustes contables para que, si en algún momento hicimos una transacción, debemos conocer en algún momento, por ejemplo, los tipos de cambio al momento, las fluctuaciones, muchas veces la inflación afecta los registros. Por lo tanto, debemos de ser objetivos y ajustar las operaciones contables
para que los estados financieros reflejen información real. Principio de realización. Los resultados económicos solo deben contabilizarse cuando queden realizados a través de medios legales o comerciales, actas, documentos, etc., donde se toman en cuenta los riesgos inherentes de todo negocio. En este caso, la realización es cuando se efectúa directamente la operación cierta. Cuando hacemos una compra, al entregarnos la factura, ya estamos certificando que se realizó la gestión de compra, para lo cual tenemos la obligación de pagar. Aquí, en la contabilidad, no debe de considerarse, por ejemplo, una promesa de venta, en la cual todavía no hay un documento que ampare la transacción. No hay presupuestos definidos aquí que deban de contabilizarse, sino que al momento en que ya se gestionó de forma legal de acuerdo a las regulaciones del país, en ese momento en la contabilidad debe de efectuarse ese registro. Principio de prudencia. No se deben subestimar ni sobreestimar los hechos económicos que se van a contabilizar. Es decir, que cuando se contabiliza, siempre se escoge el menor valor para el activo. En este caso, tenemos determinados elementos de transacciones en la empresa, y al realizar los análisis debemos de tener determinada prudencia en el registro, o por lo menos en la interpretación de la información. En este caso, cuando vamos a hacer las operaciones, debemos ser previsibles en que debemos subestimar los ingresos y debemos sobreestimar los gastos. Esto nos permite tener determinado elemento de control sobre los resultados que podamos tener cuando se aplique la transacción. Principio de uniformidad. Los supuestos y las reglas por medio de los cuales se obtuvo información contable deben tener una estabilidad que facilite la comparabilidad en el tiempo. Aquí estamos hablando de determinadas reglas contables aplicadas durante todo el año. Por ejemplo, si hemos decidido aplicar para la depreciación el método de línea recta, ese método debemos de adoptarlo y aplicarlo año con año para que podamos comparar dichos gastos a través del tiempo. Asimismo, cuando hacemos los procesos de evaluación de inventarios, debemos de aplicar el mismo método a través del tiempo. Eso nos va a permitir tener una constante en la medición de los resultados. Todo esto cuando es cuestiones normales, pero si en el momento es necesario ajustarlo, pues se debe de dejar reflejado en notas ese cambio realizado. Principio de importancia relativa. Las transacciones de poco valor significativo no se deben tomar en cuenta porque no alteran el resultado final de los estados financieros y no alteran la imagen fiel de la empresa. En algún momento, el contador debe de tomar la decisión de aplicar determinados criterios personales o profesionales en base a su experiencia. En este caso, debemos de ver el costo-beneficio con respecto a los resultados que queremos encontrar. Por ejemplo, muchas veces los registros de existencias de almacenes no cuadran, por ejemplo, con los registros contables que llevamos en las partidas de inventarios. Por ejemplo, si es un valor menor a $1 o menor a $5, el contador bien puede hacer un ajuste correspondiente a esa diferencia. Esto ayuda a que presentemos información a tiempo y no nos detengamos en algún momento por encontrar determinados valores que puedan elevar el costo-beneficio por encontrar dicha diferencia. Principio de exposición. Todo estado financiero debe tener toda la información necesaria para poder interpretar adecuadamente la situación financiera del ente al que se refiere. Los estados financieros definidos por las autoridades o por las normas específicas deben de ser realizadas de acuerdo al orden y al formato determinado. En este sentido, se ha normado la estructura de los estados financieros y la información que consolida. Estos estados financieros han sido hechos para propósito general, de manera que los usuarios puedan acceder a ellos y obtener la información que se espera que refleje y que de alguna manera ellos puedan utilizarla para poder hacer sus operaciones de registros o análisis correspondientes de forma particular. Muchas gracias. Si te ha gustado nuestro contenido, por favor suscríbete y danos tus likes.